Cuando Luis vio con sus propios ojos por 99ª vez cómo su amor platónico me mataba, finalmente me rendí por completo. Ya no anhelaba su amor, solo quería terminar la misión, casarme con él y volver a casa. Así que cuando volvió a persuadirme en el hospital para que perdonara a Céline, simplemente asentí. Se quedó atónito y, tras un largo rato, continuó. Céline solo tenía miedo de que no me amaras de verdad, por eso te probaba matándote una y otra vez. Déjala matarte una última vez y nos casaremos. Se arrodilló sobre una rodilla. Miranda, tú puedes revivir, solo esta última vez. Esto es lo que le debo. Sonreí con amargura. Era su deuda, pero yo debía pagarla con mi vida. Yo reviviría, pero también sentiría dolor. Reprimiendo el dolor y la desesperación que agitaban mi corazón, hablé en voz baja. Entonces arregla esta muerte para nuestra boda. Capítulo 1. Luis se quedó paralizado, como si no hubiera entendido mis palabras. Apretó mi mano con fuerza, mostrando una lucha poco común en su rostro. Pero la boda es el día más importante para nosotros. Solté una leve risa. ¿No es exactamente lo que ella quiere? Matarme en el momento más feliz de mi vida y demostrar mi amor de la forma más extrema. Ella estará tranquila, y yo obtendré lo que quiero, completar la misión y volver a casa. En cuanto al dolor, ya estaba entumecida. Perdóname por hacerte pasar por esto. Prometo que será la última vez, susurró a mi oído, tan suave como cuando me había matado antes. Cerré los ojos. Una compensación comprada con 100 muertes, no la quiero. Desde ese día, Luis se dedicó por completo a preparar la boda. Actuaba como el novio perfecto, supervisando cada detalle personalmente, pero solo yo sabía que, al mismo tiempo, él y Céline planeaban cómo quitarme la vida en mi propia boda. Durante la sesión de fotos de la boda, Céline echó a Luis y acarició los pequeños diamantes del vestido, con celos sin disimulo en sus ojos. Miranda, eres la mujer más miserable que he visto. Para retener a Luis, incluso aceptaste algo así. Me miró con burla en los ojos. Pero ¿sabes qué? Luis y yo discutimos durante mucho tiempo qué música poner cuando mueras. Dijo que debía ser una canción que me guste. Mis uñas se clavaron en la carne. El dolor me mantenía apenas consciente. Está bien. Pareció decepcionada de no obtener una reacción más intensa. Frunció los labios y se fue. La noche antes de la boda, Luis me envió un par de pendientes de diamantes. Póntelos mañana. Céline dijo que este diseño es bonito. Intentó abrazarme por costumbre, pero retrocedí y marqué distancia. Descansa temprano. Cerré la puerta. Apoyada en la puerta, me dejé caer lentamente al suelo. La 100ª vez, por más doloroso que fuera, sería la última. El día de la boda, la sala estaba llena de invitados. Vestía el pesado vestido de novia y esos pendientes, como una marioneta cuidadosamente adornada. Luis me miró, con una breve confusión en sus ojos. Céline se sentó en la primera fila con un llamativo vestido rosa, con una sonrisa en los labios. El maestro de ceremonias recitaba palabras emotivas. Luis sostenía mi mano, con la palma ligeramente húmeda. Miranda, ¿aceptas a Luis como tu esposo? Miré a Luis, y en mi voz solo había alivio. Sí, acepto. En cuanto terminé de hablar, un dolor punzante atravesó mi lóbulo, seguido de una corriente eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. El dolor me hizo perder el equilibrio y caí pesadamente al frío suelo. Los invitados gritaron. Alguien intentó acercarse, pero Céline los detuvo con un grito. No se muevan. Este es el regalo de disculpa que la pareja me preparó. La corriente atravesó mi corazón una y otra vez. Mi visión comenzó a nublarse. Luis se quedó inmóvil, con los puños apretados, sin avanzar. Resiste un poco más, Miranda, dijo en voz baja, temblorosa. Pronto terminará. Céline se agachó junto a mí y acercó su boca a mi oído. Anoche quería cambiar el método. Dijo que verte sufrir le dolía. Se rió suavemente, pero le dije que la última vez debía dejarme satisfecha. La corriente se intensificó de repente y no pude evitar gritar de dolor. Luis dio un paso adelante, pero Céline lo detuvo con la mirada. Luis, me lo prometiste. Luis se detuvo y apartó la mirada. Capítulo 2. Mientras mi conciencia se volvía cada vez más borrosa, los recuerdos se agolparon. La primera muerte, Céline me empujó por las escaleras. En ese momento, acababa de llegar a este mundo y creía que la sinceridad podía conmover a Luis. La 17ª muerte, me encerraron en una cámara frigorífica y morí congelada. Fue la primera vez que le rogué a Luis que me perdonara, y también la primera vez que comprendí que mi muerte era algo que él había consentido en silencio. La 52ª muerte, quedé atrapada en un incendio y morí quemada. Esa vez, por primera vez,
Luis lloró después de mi muerte. Pensé que por fin le importaba. Más tarde supe que solo estaba preocupado de que yo no pudiera revivir y no pudiera cumplir el acuerdo de las 100 muertes con Céline. La corriente eléctrica fue debilitándose, y mi respiración se volvió difícil. Céline frunció el ceño, insatisfecha. La intensidad no es suficiente para matarla. Luis se agachó a mi lado. Con dificultad, sujeté la manga de su ropa, suplicando por instinto: «Sálvame». El rostro de Luis palideció al instante. Céline lo apartó de un empujón y pisó mi mano con su tacón alto. «Miranda, no intentes escapar. Luis, hazlo, como acordamos anoche». Luis dudó un momento y luego se inclinó, apretando con ambas manos mi cuello. «Luis, más fuerte». La voz de Céline atravesó mi oído borroso. «Prometiste que moriría una vez en la boda. ¿Me lo prometiste?». La presión en mi garganta se intensificó de golpe, y las lágrimas resbalaron sin control. No tenía miedo de morir. Mi corazón ya estaba muerto. Por centésima vez, finalmente lo hizo él mismo. Mientras mi conciencia se dispersaba, recordé la vez de la cámara frigorífica. Me había engañado para que entrara. Yo gritaba pidiendo ayuda detrás de la puerta, y él se fue con Céline. La desesperación de entonces era idéntica a la de ahora. Justo cuando creí que todo terminaba, la sensación de asfixia desapareció de repente. Me desplomé en el suelo, tosiendo con violencia. Él soltó mis manos y se quedó de pie, pálido. «Céline». Su voz era áspera. «Hay demasiada gente aquí». ¿Y cómo estaba ella hace un momento? El rostro de Céline se ensombreció al instante. «¿Olvidaste que yo te salvé la vida? Todo esto lo hago por tu bien». Él vio las marcas claras de sus dedos en mi cuello. Sus ojos vacilaron y finalmente murmuró: «No lo he olvidado. Yo solo creo que así es demasiado fácil para ella». Lo dijo como si intentara convencerse. Los ojos de Céline brillaron. «Luis, tienes razón. La muerte no es ningún castigo para ella». Miró alrededor con entusiasmo. Tomó una copa de champán y la vertió lentamente sobre mi cabeza. «¿No dijiste que estabas dispuesta a morir 100 veces por Luis? Entonces veamos hasta dónde puedes soportar por él». Luis tragó saliva. «Está bien, todo como tú digas». Me miró, con un tono mucho más suave. «Miranda, aguanta, luego nos casaremos». Capítulo 3. En silencio. Me limpié el vino del rostro. Mi garganta ardía y hasta tragar era difícil. Céline sonrió y pidió que trajeran licor fuerte. Empapó una toalla en alcohol y la presionó con fuerza contra mi cuello. El dolor insoportable me hizo gritar. Intenté liberarme, pero los guardaespaldas me sujetaron con firmeza. El cuerpo de Luis se tensó visiblemente, y sus dedos se encogieron. Me mordí el labio hasta hacerlo sangrar. La oscuridad nublaba mi vista. «¿Duele?». La voz de Céline estaba llena de placer. «Esto es solo el comienzo». A través de la visión empañada por lágrimas, miré a Luis. Él apartó la mirada y habló después de un largo momento. «Es suficiente. Por hoy terminamos». Céline lo miró incrédula. «Luis, ¿me gritas por esta mujer miserable? ¿Quieres que la deje ir? Bien, entonces me voy». Hizo ademán de marcharse. Luis entró en pánico y la sujetó. «Céline, no hagas una escena». «¿Yo hago una escena? Eres tú quien no puede cumplir lo que prometió». Céline lloraba y golpeaba su pecho con los puños. Luis la abrazó con fuerza y la consoló en voz baja. «Lo siento, Céline, es mi culpa, no te enfades». Miró a la Céline llorando en sus brazos. Luego me miró a mí y finalmente tomó una decisión. «Tráiganme un cuchillo», ordenó al guardaespaldas. Céline, aún llorando en sus brazos, se quejaba. «Luis, no puedes volver a compadecerte de ella». «No lo haré». La voz de Luis fue clara. «Nunca volveré a ablandarme con ella». El guardaespaldas le entregó una daga. Luis la tomó y la sostuvo firmemente. «Miranda, esta es la última vez. Después de esto, viviremos bien juntos». Céline se apoyó en él y lo apremió en voz baja. «Luis, date prisa. Los invitados están esperando». Capítulo 4. Miré el cuchillo en su mano y luego su rostro. El rostro por el que morí 99 veces. El lugar de mi garganta donde me había estrangulado aún dolía. La piel quemada por el alcohol me recordaba la humillación de hace un momento. La 100ª vez. Resulta que cuando el corazón muere por completo, ni siquiera las lágrimas salen. De pronto tiré de la comisura de mis labios, intentando sonreír, pero el movimiento tiró de la herida de mi cuello y se convirtió en un jadeo contenido. «Está bien», escuché mi voz ronca. «Hazlo». Luis parecía no esperar tanta calma. Sus cejas se fruncieron casi imperceptiblemente, pero pronto se relajaron. Sostuvo la daga y caminó hacia mí. Los recuerdos aparecieron sin control. La 73ª vez. Céline me engañó para entrar en un hueco de ascensor abandonado. Caí en la oscuridad, con el sonido de huesos rompiéndose claramente audible. Cuando Luis me encontró, sus manos temblaban.
pero aún así le dijo a Céline: la próxima vez no juegues algo tan peligroso. La 81ª vez, me dio personalmente un pastel envenenado. Mi abdomen se retorció de dolor mientras convulsionaba en la alfombra, y él consolaba a Céline a mi lado hasta que dejé de respirar. Se detuvo frente a mí, mirándome desde arriba. Miranda, dijo en voz baja, cierra los ojos. Será rápido. Céline resopló, molesta. Lo miré sin cerrar los ojos. Luis, usé toda mi fuerza, pero mi voz fue tan ligera como un suspiro. No habrá una próxima vez. Sus pupilas se contrajeron, como si quisiera decir algo, pero Céline ya había perdido la paciencia. Gritó: Luis. La mirada de Luis se endureció, sin dudar. Movió la muñeca con fuerza. Un dolor intenso explotó desde mi corazón y se extendió rápidamente por todo mi cuerpo. Bajé la cabeza y vi cómo la sangre teñía la gasa blanca de mi pecho, como una flor extraña y deslumbrante. Luis soltó la mano, dejando la daga clavada en mi pecho. Dio un paso atrás, con el rostro algo pálido, evitando instintivamente mi mirada. Capítulo 5. Pero ya no me importaba. Por fin iba a volver a casa. Una fría voz mecánica del sistema sonó en mis oídos. La misión número 100 ha sido completada. Detectando desaparición de las constantes vitales del anfitrión. Desconectando el vínculo del alma. Adiós, mi amor. Pensé que al abrir los ojos vería el espacio del sistema o mi apartamento alquilado. Pero no. Ante mis ojos estaba el lujoso techo del salón de bodas. La lámpara de cristal balanceándose y lastimando mis ojos. ¿Qué está pasando? Fallé. Lo sentimos. Anfitriona. Hubo un problema durante la desconexión del vínculo del alma. Deberá permanecer en este mundo como alma durante 5 días más. Lo repararemos lo antes posible. Como compensación, añadiremos 1 millón diario como tarifa de retención, que se pagará junto con la recompensa final. Tras entenderlo, suspiré aliviada. Por suerte, aún podía volver. Floté en el aire, observando en silencio todo lo que ocurría abajo. Mi cadáver seguía en el suelo, con la daga en el pecho. La sangre empapaba el vestido de novia, pegajosa y fría. El rostro de Luis estaba cubierto de sangre, pero parecía aliviado. Capítulo 6. Miranda, llamó tentativamente, tocando mi mejilla con los dedos. Por fin terminó. Preparé un vestido de novia de repuesto. Cuando despiertes, continuaremos. Sostenía mi cadáver en brazos, con una expresión suave, pero pasó media hora y mi cuerpo no mostró ningún cambio. Permanecía completamente inmóvil, incluso perdiendo poco a poco su temperatura. ¿Qué pasa? No se supone que deberías. No terminó la frase, pero sabía lo que quería decir. ¿No debía revivir? Céline corrió hacia nosotros, con una sorpresa fingida en la voz. ¿Por qué aún no ha vuelto? Luis parecía atónito. Me dio suaves palmadas en la mejilla. Sus movimientos pasaron de ser delicados a inquietos. Miranda, deja de jugar. Es hora de despertar. Sus dedos se mancharon con la sangre medio coagulada de mi rostro, pegajosa y espesa. Mi alma flotaba arriba, observando esta escena absurda. Era como un niño esperando que sonara el despertador, sin saber que la batería se había agotado hace tiempo. Céline lo apartó de un empujón y agarró mi cadáver. Deja de fingir, Miranda. Sigues fingiendo. ¿Quieres hacerlo sentir culpable con este truco? Levántate. Tiró con fuerza de mi brazo, moviendo la daga en mi pecho. La sangre rojo oscuro volvió a brotar lentamente. Céline, no la toques. Luis le sujetó la muñeca, con un rastro de pánico en la voz que quizá ni él mismo notó. Ella, parece que realmente no reacciona. ¿Y qué tiene de raro? Céline lo apartó con firmeza. Está fingiendo. No tardó mucho en morir en el incendio la última vez. Tal vez quiere que sientas pena por ella. O quizá esta vez está más herida y necesita más tiempo. Se aferró al brazo de Luis y suavizó el tono. Luis, los invitados están mirando. Primero arreglemos la situación. Luis miró mi cuerpo sin vida, con la mirada llena de conflicto. Hizo un gesto con la mano, con voz cansada. Desalojen la sala. Los guardaespaldas y el maestro de ceremonias, atónitos, comenzaron a guiar a los invitados hacia la salida. El gran salón de bodas quedó en silencio en un instante, dejando solo a ellos y a mí, tendida en un charco de sangre. Se inclinó y me levantó en brazos. Mi cuerpo colgaba sin fuerza, la cabeza apoyada débilmente en su hombro. Me llevó al salón contiguo y me dejó en el sofá, con movimientos rígidos. El vestido blanco contrastaba con la sangre carmesí, de forma especialmente impactante. Céline no se separó de él, analizando sin parar mi supuesto plan. Luis, no te dejes engañar. Solo quiere que te sientas culpable. Está siendo descaradamente insistente. Luis no respondió. Se sentó en el sillón frente a mí, mirando fijamente mi cuerpo sobre el sofá.
Capítulo 7. Él estaba esperando un milagro al que ya estaba acostumbrado. El tiempo pasaba segundo a segundo. La sangre en mi pecho se fue coagulando lentamente en un marrón oscuro. Mi rostro pasó de pálido a un gris sin vida. Sus cejas se fruncían cada vez más. Sus dedos rascaban inconscientemente el reposabrazos. Algo no está bien, murmuró, como si se lo preguntara a sí mismo. Antes, nunca había tardado tanto. Céline se acercó de inmediato y abrazó su brazo. Esperemos un poco más, Luis. Tal vez esta vez sea especial. Me prometiste ir al musical conmigo esta noche. Los boletos ya están comprados. Además, ella te ama tanto. Después de morir 99 veces, siempre volvió para seguir siendo una pagafantas. ¿Cómo no iba a volver esta vez? Él la miró, luego miró mi cuerpo inmóvil en el sofá. Su nuez se movió, y finalmente asintió. Está bien. Así, me dejó sola en la fría sala de descanso y se fue con Céline. En el momento en que la puerta se cerró, la habitación quedó sumida en un silencio absoluto. Mi alma lo siguió. En el restaurante, Céline sonreía dulcemente mientras cortaba el bistec y se lo llevaba a la boca. Luis parecía no saborear la comida. Su mirada se desviaba hacia la ventana o hacia la pantalla de su teléfono, como si esperara algún mensaje. Luis. Céline dejó los cubiertos con molestia. ¿Sigues pensando en ella? Ya ha muerto 100 veces. Esta vez no será diferente. No, lo negó de inmediato, forzando una sonrisa algo rígida. Solo estaba pensando en las consecuencias de la boda. Capítulo 8. Esa noche, aún así fueron al teatro. El escenario magnífico, la música conmovedora, pero Luis no podía quedarse quieto. A mitad de la función, se levantó de repente y susurró a Céline, saldré a tomar aire. De pie en el viento frío fuera del teatro, marcó un número una y otra vez. Era mi teléfono. Debería estar junto a mi cadáver en la sala de descanso. El tono de llamada sin respuesta sonaba una y otra vez. Finalmente, Luis no pudo soportarlo más y condujo de vuelta desde la sala de conciertos para buscarme. Llevó mi cadáver a nuestra habitación nupcial. Me colocó sobre la cama, intentando acomodarme en una postura más natural, pero la rigidez del cuerpo hizo inútil su esfuerzo. Se sentó junto a la cama, sosteniendo mi mano ya rígida. Miranda, dijo en voz baja, con un tono casi persuasivo. Deja de enfadarte, despierta. Céline dijo que esta es la última vez. A partir de ahora viviremos bien juntos. Extendió la mano para apartar el cabello pegado a mi mejilla, pero al tocar la piel fría, sus dedos se encogieron y retrocedieron. Mi alma observaba con indiferencia. Sus promesas llegaron demasiado tarde y fueron demasiado ligeras. Al día siguiente, los cambios fueron más evidentes. Mi piel perdió por completo su elasticidad. Con un tono amarillento y gris azulado, la rigidez se extendió por todo el cuerpo. Un olor extraño y apenas perceptible comenzó a llenar la habitación. Luis entró muy temprano. Tenía ojeras marcadas. Claramente no había dormido bien. Se acercó a la cama y se inclinó, observando mi rostro con detenimiento. Extendió la mano, con la punta del dedo suspendida frente a mis fosas nasales durante mucho tiempo. No había respiración. Su rostro palideció y se incorporó de golpe. ¿Qué está pasando? Su voz era áspera. El olor. Céline entró con el desayuno. Al percibir el olor, agitó la mano con disgusto. ¿Qué olor es este, Luis? Salgamos a comer. Este lugar da mala suerte. Espera un poco más. Como si hubiera sido provocado. Su voz se elevó de repente, llena de ansiedad. Va a despertar. Tiene que despertar. Céline se sobresaltó por su grito. Una chispa de satisfacción oculta brilló en sus ojos antes de suavizar su voz. Está bien. Esperaremos. Luis, no te pongas nervioso. Capítulo 9. El tercer día. El olor ya era imposible de ignorar. El hedor de la descomposición se aferraba a la habitación. Mis mejillas se hundieron ligeramente. Mis labios secos, agrietados y oscuros, entreabiertos. La piel alrededor de la daga en mi pecho se oscureció, con leves manchas verdosas en los bordes. Luis casi no abandonaba la habitación. Su cabello estaba desordenado, su camisa arrugada, sus ojos inyectados en sangre. Céline llevó comida y agua, intentando que comiera. Él ni siquiera miró. Luis, dijo Céline con cautela, ya es el tercer día. Y circalmente. Cállate. Luis giró bruscamente y la miró con furia. No, solo necesita tiempo. Céline se encogió, asustada, pero murmuró, pero ya está así. Luis, ¿no sería mejor que estuviera muerta? Por fin podríamos. Te dije que te calles. Luis agarró el vaso de la mesa y lo estrelló contra el suelo. Los fragmentos de vidrio volaron. Su pecho subía y bajaba con violencia. Sus ojos caóticos y feroces. Fuera. Céline palideció y salió apresuradamente. La habitación volvió a quedar con él y mi cadáver.
Respiraba con dificultad. Su mirada volvió a mí. La ferocidad fue reemplazada por desconcierto. Se levantó tambaleándose hasta la cama y miró fijamente mi rostro deformado. Miranda, su voz temblaba con desesperación. ¿Cuánto tiempo vas a seguir dormida? Levántate. El cuarto día. Luis estaba peor. Parecía haber envejecido varios años de la noche a la mañana. Barba descuidada, ojos hundidos. Ya no gritaba. Solo permanecía sentado en silencio. A veces su mirada estaba vacía. Otras, fija en mí con una obsesión casi loca. Céline ya no se atrevía a entrar. Solo miraba desde la puerta, con miedo y una pizca de satisfacción. Miré a Luis desde arriba. Parecía haber sentido algo, o quizá por fin dejó de engañarse. Se abalanzó hacia la cama, mirando atónito como si no reconociera el cuerpo en la cama. Unos segundos después, como si toda la fuerza lo abandonara, sus rodillas cedieron y cayó pesadamente junto a la cama. No, no. Capítulo 10. Negó con la cabeza, con la voz rota. Intentó abrazarme, pero al ver el cuerpo hinchado y decolorado, su mano quedó suspendida en el aire, temblando violentamente, y finalmente cayó débilmente sobre la sábana manchada de sangre. No debí dejar que te tratara así. No debí estrangularte, ni usar el cuchillo, ni verla torturarte. Repitió no debí una y otra vez, cada palabra empapada de desesperación y arrepentimiento. Dolía, ¿verdad? Lo sé, cada vez lo supe. Lloraba sin poder respirar. Solo quería que te quedaras. Quería demostrar que me amaría sin importar qué. Soy un bastardo, soy un bastardo. Se abofeteó varias veces con fuerza. El sonido resonó en la habitación. Te amo, de verdad te amo. Repitió la frase como si fuera su última esperanza, pero su voz se apagó entre sollozos. Vuelve, vuelve, por favor. Prometo todo lo que quieras. No volveré a verla. Nos iremos de aquí, por favor. Su arrepentimiento y lágrimas eran sinceros, pero ya no podían alcanzarme. Levantó la cabeza y miró fijamente mi cadáver con los ojos inyectados en sangre. Miranda, ¿me estás castigando?, murmuró, temblando al intentar tocar mi mejilla. Estás enfadada, ¿verdad? Porque te hice esperar demasiado, porque no lo vi antes. Sus ojos brillaron con una luz extraña. Sí, estás enfadada, por eso no despiertas. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. ¿Qué debo hacer para que me perdones? Su mirada se detuvo en la daga clavada en mi pecho. Céline. Sus ojos se volvieron feroces. Es culpa suya. Si no te hubiera presionado, ya seríamos felices. Salió corriendo de la habitación. Céline estaba en el sofá pintándose las uñas. Luis, ¿tienes hambre?, le diré al sirviente. Luis caminó directo hacia ella. La sonrisa de Céline se congeló. Luis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?, repitió él, con voz peligrosa. La agarró del cuello y la levantó del sofá. Tú la obligaste, tú la mataste una y otra vez, por tu culpa no despierta. El rostro de Céline se puso rojo. Luis, suéltame. Luis sonrió con locura. Debí soltarte hace tiempo. Alejar a una mujer venenosa como tú. La arrastró hacia el sótano. Mi alma lo siguió. El sótano era frío y húmedo. Luis la arrojó al suelo de cemento. Luis, estás loco, por esa mujer miserable. Capítulo 11. Antes de terminar, Luis le dio una patada en el abdomen. Céline gritó y se encogió. Luis le agarró el cabello. Ella es 1000 veces mejor que tú. Murió por mí 100 veces. ¿Y tú? ¿Qué has hecho? No, Luis, te amo. Luis rió con locura. ¿Tu amor era verla morir frente a mí? ¿Hacerme clavarle el cuchillo? Su risa se detuvo. Tu amor es barato y venenoso. Prueba tu propio castigo. Tomó una cuerda y la ató. Cada vez que Miranda moría, dolía 1000 veces más. Tienes que pagarlo. Sostenía el cuchillo que me mató. Céline luchaba desesperadamente. Luis se agachó y golpeó su mejilla con la hoja fría. Dime, cuando Miranda fue electrocutada, ¿tenía tanto miedo? Cuando la estrangulé, ¿estaba tan desesperada? Capítulo 12. Céline negó frenéticamente con la cabeza, gritando con voz ronca, Luis, por favor, perdóname, me equivoqué, de verdad lo sé, te devolveré a Miranda, haz que vuelva a la vida, por favor. Los ojos de Luis se volvieron violentos al instante. Levantó el cuchillo de fruta, cuya punta brilló bajo la tenue luz. Dime, si te hago todo lo que le hiciste a ella, ¿se calmará? ¿Querrá despertar? No, gritó Céline. El cuchillo descendió, no a un punto vital, sino a su muslo. La sangre brotó al instante, tiñendo sus pantalones claros de rojo. Su grito resonó en el sótano. Luis parecía no oír. Sacó el cuchillo y observó la sangre con una atención casi obsesiva. Esto es para compensarla, murmuró, y volvió a alzar el cuchillo.
la segunda puñalada, la tercera. Mi alma flotaba observando la escena sangrienta. No había placer ni compasión, solo entumecimiento. Todo este amor, odio y violencia pronto dejaría de tener relación conmigo. Tras un tiempo indefinido, Luis se detuvo. Céline yacía en el suelo, cubierta de sangre, sin vida. Luis arrojó el cuchillo y se levantó tambaleándose. Miró el cadáver sin expresión, como si mirara basura. Miranda, mira, te vengué. ¿Puedes despertar ahora? Nadie respondió, salvo el sonido de sirenas acercándose. La policía irrumpió y lo arrestó. No se resistió, solo sonrió. Miranda, voy a encontrarte. Pero era una ilusión. Nunca volveríamos a tener relación. Tiempo de permanencia terminado. Vínculo del alma reparado. Iniciando transferencia. Capítulo 13. La fría voz del sistema sonó. Sentí una fuerte succión, como si mi alma fuera arrastrada por un remolino. Miré por última vez ese mundo. Luis seguía allí, murmurando al aire con una expresión de esperanza y locura. A sus pies, el cadáver de Céline se enfriaba. Adiós, pesadilla de 100 veces. Abrí los ojos. El techo familiar apareció ante mí. Sonaban bocinas y vendedores callejeros. Vida. Me senté de golpe y miré mis manos. Dedos sanos, sin heridas. Mi corazón latía con fuerza. Había vuelto. La habitación estaba en silencio. Media taza de café frío sobre el escritorio. Todo igual, como si las 100 muertes hubieran sido solo una pesadilla cruel. Respiré hondo y abrí la ventana. El viento fresco traía el ruido de la ciudad. Mi teléfono sonó, una transferencia. Era suficiente dinero para vivir tranquila. Estar viva era suficiente. Todo había terminado. Mi nombre es Daniela Espinosa. Tengo 29 años. Y durante los últimos 12 años he creado arte bajo el seudónimo de para mantener mi privacidad en un mundo donde ser mujer joven y talentosa a menudo significa enfrentar más obstáculos que oportunidades. Lo que mi familia no sabe es que mis pinturas se han vendido en galerías de Nueva York, Londres y Tokio por cifras que superan el salario anual de la mayoría de las personas. Todo comenzó cuando tenía 17 años y mi primo Alejandro, entonces estudiante de administración de empresas, descubrió que yo pintaba en el ático de la casa de mi abuela. Él tenía 24 años y acababa de regresar de un MBA en España con ideas grandiosas sobre inversiones en arte. Daniela, me había dicho mientras observaba mis lienzos, tienes talento natural, pero el arte es más que solo pintar. Se trata de networking, mercadeo, de entender el negocio. Si alguna vez quieres ser tomada en serio, necesitarás ayuda profesional. En ese momento, su oferta de representarme pareció genuina. Alejandro tenía contactos en galerías pequeñas, entendía los aspectos comerciales que a mí me abrumaban, y prometía dividir las ganancias equitativamente. Lo que no anticipé era que gradualmente comenzaría a presentarse como el curador artístico de mis obras, luego como el director creativo y finalmente como el artista principal mientras yo me convertía en su asistente talentosa. Durante los primeros años, la arrangement funcionó relativamente bien. Alejandro vendía mis pinturas en galerías medianas por precios decentes, y yo recibía suficiente dinero para concentrarme completamente en mi arte. Pero conforme mis obras comenzaron a atraer atención internacional, noté que Alejandro empezó a tomar más crédito del que habíamos acordado. Para 2018, había desarrollado un estilo distintivo que combinaba técnicas clásicas mexicanas con influencias contemporáneas europeas. Mis pinturas exploraban temas de identidad femenina y resistencia cultural de maneras que resonaban profundamente con coleccionistas internacionales. Pero cuando las revistas de arte escribían reseñas, citaban a Espinosa como el genio detrás de las obras, mientras que D. era mencionada como una colaboradora talentosa. El punto de ruptura llegó el año pasado cuando Alejandro anunció que abriría su propia galería en la Roma Norte, el distrito artístico más prestigioso de la Ciudad de México. Es momento de que tengas tu espacio propio, me explicó, pero cuando vi los documentos legales, descubrí que la galería estaría completamente a su nombre, y yo sería listada como artista residente, esencialmente una empleada. Alejandro, le dije durante nuestra reunión en su oficina llena de mis propias pinturas, creo que necesitamos renegociar nuestro acuerdo. Daniela respondió con ese tono paternalista que había desarrollado a lo largo de los años, entiendo que quieras más reconocimiento, pero el mundo del arte es complicado. Tú eres brillante con el pincel, pero yo manejo la parte comercial. Cada uno tiene su rol. Fue en ese momento que tomé la decisión que cambiaría todo. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando secretamente con Victoria Belmont,
una de las coleccionistas más influyentes de Europa, quien había estado rastreando la identidad real detrás de las pinturas firmadas después de verlas en una exposición en París. Victoria había contactado directamente mi cuenta de Instagram artística, que mantenía separada de mi identidad familiar, después de reconocer mi estilo en una publicación. Durante meses, habíamos estado correspondiendo sobre una posible exposición individual en su galería privada de Londres, pero ella insistía en conocer personalmente al artista antes de proceder. El arte es intensamente personal, me había escrito en uno de sus emails. Necesito entender la visión del creador, no solo las interpretaciones de intermediarios. Mientras tanto, Alejandro había estado preparando meticulosamente la inauguración de Galería Espinosa. Había invertido una fortuna en el espacio, pisos de mármol travertino, sistemas de iluminación de grado museo, y un sistema de seguridad que protegía mis pinturas como si fueran tesoros nacionales. La ironía no se me escapaba. Durante las semanas previas a la inauguración, observé cómo Alejandro ensayaba su presentación frente al espejo de su oficina. Había memorizado biografías de artistas famosos, estudiado tendencias del mercado internacional, y preparado respuestas sofisticadas para preguntas técnicas sobre su proceso creativo. Es crucial proyectar autoridad, me explicó mientras yo organizaba las invitaciones. Los coleccionistas serios no compran arte, compran al artista. Necesitan creer en la persona detrás de la obra. La noche de la inauguración llegó con esa energía eléctrica que solo existe en eventos donde el dinero, el arte y el ego se intersectan. Galería Espinosa brillaba bajo las luces profesionales, transformando mis pinturas en joyas que parecían flotar en las paredes blancas inmaculadas. Llegué temprano, vestida con un vestido negro sencillo que contrastaba deliberadamente con el traje de diseñador italiano que Alejandro había elegido para su debut como artista establecido. Me posicioné cerca de la entrada, oficialmente como coordinadora de eventos, pero realmente para observar cómo se desenvolvía la noche. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7, coleccionistas privados, directores de museos, críticos de arte, y socialites que consideraban estas inauguraciones como eventos de networking disfrazados de apreciación cultural. Alejandro se movía entre ellos con la confianza de alguien que había ensayado este momento durante meses. Bienvenidos a Galería Espinosa, anunció cuando el salón se llenó. Esta noche celebramos no solo un nuevo espacio, sino una nueva era en el arte mexicano contemporáneo. Escuché desde el fondo mientras explicaba su filosofía artística, usando vocabulario que habíamos desarrollado juntos durante años de conversaciones sobre mi trabajo. Era surreal escuchar mis propias ideas sobre color, composición y simbolismo cultural saliendo de su boca como si las hubiera concebido él mismo. El arte debe funcionar como un puente entre tradiciones ancestrales y realidades contemporáneas, declaró frente a una de mis pinturas más complejas, una pieza que había tardado 8 meses en completar. Cada pincelada representa un diálogo entre el pasado y el futuro de nuestra identidad mexicana. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Varios coleccionistas se acercaron para hacer preguntas más específicas sobre técnicas y materiales, preguntas que Alejandro respondía con información que yo le había proporcionado durante años de trabajar juntos. Victoria Belmont llegó exactamente a las 8, como había confirmado en nuestros mensajes secretos. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel que probablemente costaba más que el coche de Alejandro. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del evento. Las conversaciones se volvieron más intensas, las posturas más erectas. Señor Espinosa, se dirigió directamente a Alejandro, he estado siguiendo su trabajo durante algún tiempo. Sus pinturas tienen una autenticidad emocional que es rara en el arte contemporáneo. Alejandro prácticamente irradiaba satisfacción. Muchas gracias, señora Belmont. Invertir en arte real requiere sofisticación que personas como mi asistente Daniela simplemente no poseen. Es una diferencia entre entender el arte intelectualmente versus vivirlo visceralmente. Me señaló casualmente donde yo estaba arreglando catálogos, reduciéndome a decoración humana en su momento de triunfo. Victoria asintió pensativamente mientras caminaba hacia mi pintura más reciente, una pieza que exploraba la maternidad a través de símbolos prehispánicos. Esta obra en particular me fascina. Hay algo en la técnica de las sombras que me recuerda al trabajo de una artista que he estado intentando contactar. Una artista que firma simplemente como D.
Vi cómo el color se drenaba ligeramente del rostro de Alejandro. Ah, sí, esa. Artista. He escuchado el nombre. Curiosamente, continuó Victoria, examinando de cerca las pinceladas, esta técnica de layering es idéntica a la que vi en las obras de Dee en París. La manera de aplicar los óleos, el uso específico de espátula para crear textura, es como una firma artística. Alejandro se aflojó la corbata nerviosamente. Bueno, hay muchas influencias compartidas en el arte contemporáneo. Es natural que existan similitudes. Fue en ese momento que Victoria se giró hacia mí con una sonrisa que indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Disculpe, señorita, ¿podría acercarse un momento? Caminé hacia ellos sintiendo los ojos de todos los invitados seguir mi movimiento. Alejandro me miraba con una expresión que mezclaba confusión y pánico creciente. ¿Su nombre es Daniela?, preguntó Victoria con tono casual. Sí, señora. Daniela Espinosa, por casualidad. Efectivamente. Victoria sonrió ampliamente y se dirigió a toda la galería con voz clara y autoritaria. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles a la verdadera artista detrás de estas obras extraordinarias. Daniela Espinosa, conocida internacionalmente como Dee, es la genio que he estado tratando de localizar durante meses para una exposición en mi galería de Londres. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sistema de ventilación del edificio. Alejandro se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonidos. Esto es un malentendido, finalmente logró articular. Daniela es mi asistente, una artista talentosa, sí, pero yo soy el creador principal del autorretrato emocional número 7, interrumpió Victoria, señalando una pintura específica. ¿La pieza que explora la violencia doméstica a través de la perspectiva femenina? Interesante que un hombre haya capturado tan auténticamente la experiencia del miedo femenino. Alejandro se quedó sin palabras. Victoria continuó dirigiéndose a los invitados. He estado correspondiendo con la señorita Espinosa durante meses sobre una exposición individual. Sus obras han sido vendidas en mis galerías de Londres y París por precios que superan los 200.000 euros cada una. Los murmullos de los invitados se convirtieron en conversaciones abiertas. Varios coleccionistas se acercaron a mí directamente, ignorando completamente a Alejandro, quien permanecía inmóvil en el centro de la galería como una estatua rota. Señorita Espinosa, me dijo el director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿podríamos hablar sobre una retrospectiva para el próximo año? Durante las siguientes 2 horas, me encontré en el centro de las conversaciones más importantes de mi carrera artística. Ofertas de exposiciones, comisiones privadas y colaboraciones internacionales llovían mientras Alejandro observaba desde una esquina, su sueño de ser reconocido como artista desmoronándose en tiempo real. Cerca del final de la noche, se acercó a mí con una expresión de derrota total. Daniela, podemos resolver esto. Somos familia, hemos trabajado juntos durante años. Tienes razón, Alejandro, respondí con calma, hemos trabajado juntos. Yo he creado arte, y tú has tomado crédito por él. Eso se acaba esta noche. Victoria, quien había estado observando nuestro intercambio, se acercó con documentos en la mano. Señorita Espinosa, tengo contratos preliminares para 3 exposiciones individuales en Londres, París y Nueva York. Si está lista para firmar, podemos establecer representación internacional exclusiva. Tomé los documentos con manos que apenas temblaban. Después de años de permitir que otros hablaran por mi arte, finalmente tenía la oportunidad de hablar por mí misma. Los meses siguientes fueron transformadores. La exposición en Londres se agotó en la primera noche, estableciendo récords de venta para una artista mexicana emergente. Las reseñas internacionales elogiaron la autenticidad emocional y la técnica impecable de Dee, finalmente revelada como Daniela Espinosa. Alejandro intentó continuar operando Galería Espinosa, pero sin mis obras como atractivo principal, el espacio luchó por atraer tanto artistas como coleccionistas. Eventualmente tuvo que vender, irónicamente, a una consortilla de inversionistas que me ofreció la primera opción de compra. 6 meses después de la inauguración desastrosa, reabrí el espacio como Galería Dee, dedicada exclusivamente a promover artistas mujeres latinoamericanas emergentes. Alejandro asistió a la reinauguración, no como familiar arrogante,
sino como un visitante más que admitía silenciosamente mis pinturas desde la periferia. Victoria se convirtió no solo en mi representante internacional, sino en una mentora que me enseñó que el mundo del arte, aunque complicado, tiene espacio para autenticidad cuando tienes el coraje de reclamar tu propia voz. En mi estudio actual, rodeada de lienzos que llevan orgullosamente mi nombre completo, a veces pienso en esa noche cuando mi verdadera identidad se reveló frente a una galería llena de extraños. No fue solo el momento cuando recuperé mi arte, fue el momento cuando recuperé mi poder de definir quién soy como artista y como mujer. Porque al final, el arte más poderoso no es aquel que impresiona a críticos o vende por millones, sino aquel que te permite finalmente firmar tu propio nombre sin pedir permiso a nadie más.